el venerable pan de maíz. Percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones, solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Aquí un poco tarde, 15 minutos después, pero aquí estamos, digamos, barriéndonos aquí en nuestro programa Venerable Pan de Maíz en la 107.1 de Cholula Radio XHSB. A la 1 es el programa, pero empezamos, les digo, un poco tarde. Estamos aquí, pues con estos fríos que nos pegan por todos lados, sobre todo a los que ya no nos cosemos al primer hervor, pues sí nos da con todo estas temperaturas. Pero bueno, pues tantas cosas pasan, sobre todo en los fines de año, en estas fechas, en todo tiempo, que a veces uno no le da tiempo de encapsular cuestiones para tratarlas, para digerirlas, para hacerlas. Y bueno, entre tantas cosas, pues el pasado viernes 15 de diciembre fui invitado, y no saben por quién, por nuestra compañera Irma Xochitl Cuauhtémoc Xicoténcatl, que conduce el programa aquí en Cholula Radio, El Mundo de la Lengua Náhuatl, junto con Oscar Coyotl. Pues me invitó ¿a qué creen? Al examen de grado del doctorado en Ciencias del Lenguaje. Un examen de doctorado ahí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Priego. Pues llegamos a tiempo de que cuando estaba empezando ya la presentación, y entonces pudimos pues presenciar todo, y sobre todo estar al tanto de todo lo que se dijo. Y yo le comentaba a mi esposa, más que un examen de doctorado, fue una cátedra acerca de lo que está sucediendo, en este caso en San Antonio Cacalotepec, pero yo digo que en infinidad de pueblos, en casi todos los pueblos que tienen una lengua diferente a la lengua española. Pues aquí no se refiere prácticamente a la lengua náhuatl. Lo que está sucediendo en estos momentos, en estas fechas. El tema se llamó Timotlapohuisque, que traducido se traduce como nos platicaremos o nos platicamos. Una estrategia decolonial de reclamo lingüístico en San Antonio Cacalotepec. Y realmente, pues sí, uno anda por ahí papaloteando,
haciendo otras cosas, viendo otros fenómenos, en fin, interesándonos en otras cuestiones, y no prestamos atención a los detalles que suceden en nosotros mismos y en los cercanos, en los vecinos cercanos, en nuestros parientes y en todo, sobre todo con respecto al hablar la lengua. O sea, el hablar, el recordarlo, el retomarlo, el renombrar las cosas con ella, o el dejar de hacerlo, porque justamente es lo que está sucediendo. O sea, con muchas personas que pues ya reniegan de la lengua, reniegan de su origen, reniegan de su identidad, reniegan de todo y ya no aceptan. Conozco a personas que aunque lo saben hablar, lo conocen bien, ya no lo hablan. Y cuando les hablo, les invito a platicar en náhuatl, dicen, ¿y eso para qué? Si esa lengua ya no sirve. En cambio, hay otra corriente aparte de otras personas que están haciendo, como dice Xochitl, un reclamo lingüístico, o sea, están pidiendo que se retome la lengua, que se vuelva a reenseñar, que se vuelva a practicar, que haya de alguna manera, alguna forma de que esto suceda, o sea, en todos los ámbitos, en los ámbitos académicos, pero sobre todo en los ámbitos sociales, en los ámbitos locales, en las comunidades, en las casas, que sean retomadas las lenguas. Y entonces, en esta exposición que hace, da un pormenor detallado, punto por punto, desmenuzando las causas, los porqués de todo esto que sucede, y los fenómenos que acompañan a esto de hablar o no hablar la lengua, o quererla volver a aprender, o saber que alguien lo habla junto y querer también pues platicar con ella, con él, con esa lengua, pero que ya no, pues ya es un tanto difícil. Y luego, pues las luchas que acompañan a este reclamo, a esto de acompañar la lengua junto con los reclamos de rescatar, de retomar costumbres, tradiciones, y luego luchas más fuertes como el reclamo por el territorio, o sea, el reclamo por la tierra, el reclamo por el medio ambiente, todo lo que acompaña el hablar una lengua, porque el hablar una lengua no es nada más una forma diferente de expresarse, sino una forma diferente de entender lo que sucede y de entender los fenómenos tanto biológicos, ambientales, como sociales, que pasan y que suceden en el mundo. Y entonces, perdón, esta exposición realmente muy buena, les digo, un desmenuzamiento que hizo punto por punto, sin titubear, sin equivocarse nunca, sin decir, pues déjenme pensarlo, no, tenía las respuestas a flor de piel. Cuando le empezaron a preguntar, empezaron a decir que explicara con cierto detalle más algunas cuestiones, siempre explicó bien todas las cuestiones, sobre todo ya en esta localidad de aquí del pueblo vecino de Cacalotepec, de San Antonio. Realmente fantástico, realmente una exposición, les digo, más que un examen, una cátedra, incluso para los asesores que estaban ahí, los que la calificaron y todos los que asistimos. Realmente es algo maravilloso, algo sorprendente, a mí sí me gustó mucho. Y gusta mucho que una persona de nosotros, porque ella es también nahuablante, habla la lengua, de hecho empezó la exposición con un discurso en lengua náhuatl, y cómo valorizamos, cómo le damos su contenido, su valor, lo que debería de ser y lo que debería de tener hasta nuestros días. Qué bonito sería salir, por ejemplo, llegar a una escuela y escuchar a todos los niños platicando en la lengua, en esta lengua,
aquí en Tlaxcalancingo, en Cacalotepec, en Acatepec, Tonantzintla, todos los pueblos del Valle Poblano, Tlaxcalteca y de todos los que hablan, que lo siguieran hablando, lo siguieran conversando y refiriéndose a él como un mundo que se nombra y que se dice y que está ahí y que difícilmente pues se va a volver a recuperar. Los lugares sagrados, los lugares mágicos, todo lo que habla de él, el tiempo en que transcurrimos, los tiempos mágicos, los tiempos venerados, los espacios, en fin, una gama infinita de cuestiones que solamente una lengua es capaz de expresar por sí y para sí. Y bueno, pues Xóchitl está en esto, ella es antropóloga de licenciatura, pero luego se dedica a la lingüística y a la lengua, o sea, a la lengua náhuatl. Y es realmente bueno y afortunado tener personas así, y ojalá dé frutos más allá de lo académico, de frutos en lo social, de frutos en las comunidades, en los pueblos, en todos los que pues de alguna manera intentan o intentamos reconstruir esto que se está perdiendo, reconstruir el habla, la lengua, las lenguas originarias que pues en todos lados están siendo sacudidas, están siendo agredidas. Ella explicaba lo que aquí tantas veces hemos dicho, cómo en las escuelas fueron factor fundamental para que se dejara de hablar. Los maestros, la tendencia que se vino sobre todo a principios del siglo pasado, con la política de Vasconcelos, de prohibir las lenguas y las vestimentas indígenas, tradiciones y todo lo que lo acompaña, pues fue un factor determinante. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias ya. A inicios de este nuevo siglo estamos en este proceso muy, muy lamentable. Pero qué bueno con esta frescura, con esta fluidez, con este conocimiento para nuestra compañera, la compañera aquí de Chololan Radio de Xóchitl Cuauhtémoc Xicoténcatl, Irma Xóchitl, en su examen de doctorado en Ciencias del Lenguaje. Le envío desde aquí una felicitación por este trabajo que realizó, y qué bueno, o sea, qué bueno que ojalá y más personas se incorporaran a este ámbito y dedicaran el tiempo completo a tratar de efectuar una labor que se necesita y que es encomiable y que ojalá pues se continúe. Ojalá y el trabajo que presentó fructifique en el futuro en cuestiones más fundamentales, más elegantes, con esa precisión, esa meticulosidad con que hizo esta exposición en muchos y muchos renglones que tenemos en la vida cotidiana de todos los pueblos. Y aquí pues es a nivel mundial, porque en todo el mundo existen miles de lenguas que también tienen el mismo problema de estar a punto de sucumbir o de desaparecer, de perderse de alguna manera. Y entonces pues es una lástima que las autoridades, los gobiernos encargados, los que deberían de velar porque esto no sucediera, no lo estén haciendo. Pero vamos a ir a un pequeño espacio aquí de mensajes en Venerable Pan de Maíz y regresamos aquí en un instante. Estás escuchando el Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FM Choloyan.
Y en Instagram estamos como choloyan-107.1. Las administraciones del Sistema Portuario Nacional, ASIPONAS, como se llaman hoy, actualmente están coordinadas por la Secretaría de Marina. Y no solo cambió el nombre, hoy generamos más empleos, mayores ingresos para México y recibimos más carga comercial que en años anteriores. Personal técnico, trabajamos en la Secretaría de Marina para hacer a nuestros puertos más productivos, seguros y transparentes. Implementamos el sistema Puerto Inteligente Seguro. Hoy las ASIPONAS se consolidan como empresas de clase mundial. Secretaría de Marina. Gobierno de México. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. Haz un recorrido por la historia y la vida de Tlaxcalancingo, entre otras vivencias propias de nuestros pueblos, en compañía del profesor Raúl Chiquito. Escucha El Venerable Pan de Maíz, miércoles de 1 a 2 de la tarde por el 107.1 de FM. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues retornamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y pues, como ven, ¿alguno de ustedes ha visto esta película que filmaron hace ya tiempo? Cuando el destino nos alcance. Cuando el destino nos alcance, en donde trata de ya, en tiempos que creo que ya estamos por vivir o viviendo, en que el mundo entra en una crisis general en todos los aspectos. Desaparecen árboles, desaparecen bosques, desaparece todo el sistema ecológico que vemos. Ya no más existen ciudades, como tantas otras películas que nos muestran un futuro así, donde nada más dominan las máquinas y esas cuestiones, y ya solo queda como un vago, lejano recuerdo todo aquello que antes fue. Pues cosas parecidas, a mi parecer, están sucediendo en muchos aspectos, en muchas tramas de la existencia, y sobre todo pues en los pueblos, en este caso aquí como Tlaxcalancingo, un fenómeno que nunca había presenciado es que no se formara una mayordomía para celebrar las posadas. Las mayordomías siempre se forman, se nombran un año antes y se inscriben muchos, nunca bajan de 10 ni van más allá de 40, pero sí son un buen número de personas que inscriben a sus hijos, a sus pequeños, para celebrar esta mayordomía que en náhuatl se le llama Telpochtequihuitl, que quiere decir el trabajo propio de los jóvenes o de los niños, o la mayordomía de los niños, que consiste precisamente en celebrar estas festividades. Este nombre, como ya lo relaté en otra ocasión, viene desde la época prehispánica, con una festividad que así se llamaba, Telpochtequihuitl,
y que consistía en celebrar el nacimiento de Huitzilopochtli, o del dios sol de las deidades solares, desde tiempos pues muy lejanos, muy atrás. Y no había otra celebración importante que hacer más que el nacimiento de Huitzilopochtli, que en realidad representa al sol. Y esto es a nivel mundial, o sea, en realidad lo que se festeja es el nacimiento del sol, y más que el nacimiento es pues que se renueva, que deja de perder fuerza, porque ahorita lo que hemos contemplado es que va perdiendo fuerza y se va inclinando mucho hacia el sur, pero justamente por estas fechas, el 22, 21, 22 de diciembre, reinicia su camino nuevamente hacia el norte. O sea, ya no se sigue inclinando y reinicia y empieza a recobrar su vigor. Y esto todas las culturas lo notaron, sobre todo las culturas del norte, y por eso hicieron celebraciones para festejar este hecho, el nacimiento del sol, en todas partes, con diferentes nombres, el regreso de la luz, del sol, del calor, en fin, de que retorne. Porque hay pueblos en estas fechas, incluso hay países en donde pues, están en completa oscuridad, y el sol lo van a ver hasta dentro de 3 o 4 meses por ahí, porque así están ellos. Otros países en donde hay pues un poquito más de sol, así, pero muy poco, o sea, pongamos 3, 4 horas o 5 o 6 horas de sol y todo lo demás es oscuridad. Y entonces celebran mucho que se acabe todo esto y que empiece nuevamente a reiniciarse el fenómeno de volver la luz, de que regresa la luz a todo el mundo. Hay una canción de los Beatles que me gusta mucho, que se llama Ahí viene el sol, y antes yo pensaba que se refería a que ya está amaneciendo y ya va a salir el sol, y no, se refiere a que el sol va a retornar, que va a terminar el invierno, el largo invierno, y en esos países en donde el frío es pues muy fuerte y la oscuridad también, pues va a retornar la luz, el calor y el sol. Y de eso habla esta canción, Ahí viene el sol, que para ellos es algo fundamental, para todos los pueblos. Aquí en México pues pasaba eso también, había que festejar que Huitzilopochtli renacía, que el sol retornaba a recobrar su fuerza, y entonces eran celebraciones. Esta temporada se llamaba Panquetzalistli, la veintena, que quiere decir cuando se levantan banderas o estandartes, porque adornaban con banderas por todos lados las casas, los templos, levantaban enramadas con adornos de bandera y todo, para celebrar, para festejar esta veintena en donde se daba inicio al retorno del sol. ¿Qué sucede cuando llegan los españoles? Bueno, yo creo que mucho antes de su llegada, ellos notaron que en muchos pueblos las celebraciones de nacimiento de los dioses eran en diciembre, y entonces dijeron, pues no podemos moverles las fechas a los pueblos, y entonces lo que hicieron es mover el nacimiento de Jesús, si es que existió, que pudo haber sucedido por ahí por mayo, junio o julio, lo mueven a diciembre también, al 24 de diciembre, para que coincida con estos festejos que realizan todos los pueblos del nacimiento de Cristo. Y por eso se mueve para estas fechas. Ya cuando llegan aquí los españoles ya traen esta fecha establecida, que coincide con los festejos que se realizan en los pueblos, aquí con el nacimiento de sus dioses, y entonces se van a preservar danzas, fiestas, en fin, cantidad de cosas que se van a seguir celebrando. Y el nombre de estas, aquí en Tlaxcalancingo es eso, el nombre de Telpoch-Tequihuil se preserva a lo largo del tiempo, y hasta mediados del siglo pasado así se le nombraba por los abuelos hablantes todavía del náhuatl cotidiano.
Hoy ya nada más es un recuerdo, pero la mayordomía continuamos haciéndose mayordomos, es una mayordomía y dependiendo del número de mayordomos, es el número de posadas que se van a hacer, que se van a realizar en la comunidad. Unas posadas pues muy, muy bonitas. Yo recuerdo, a mí me gustaban las que iba cuando era niño, estas posadas, porque era otro ambiente. Imagínense un pueblo en donde pues las calles no están pavimentadas, no hay alumbrado público, no hay coches que te anden alumbrando ni dando luz ni nada. Entonces la oscuridad es casi total. Y entonces salía la procesión del niño, la pareja sagrada, y atrás de él la gente. Y lo que se hacía es ir prendiendo aproximadamente cada 20, 30 metros una alumbrada, o sea, una fogata grande, enorme, de cualquier cosa que se pueda quemar, para alumbrar el paso de la procesión. Y a nosotros nos gustaba, sobre todo a mí, a los niños de esos tiempos, porque éramos los encargados precisamente de encender estas alumbradas. Y teníamos que juntar leña a ver cómo le hacíamos para irlas colocando conforme iba pasando la procesión. Y entonces agarrábamos leña de las casas, el zacate amontonado que tenían en los terrenos, y entonces los dueños estaban ahí pues tratando de impedir que les quitáramos sus cosas, para que no los dejáramos sin leña, y con garrochas, con palos y todo, trataban de impedirlo, pero pues era imposible porque éramos muchos los que, mientras están atorando a unos, otros ya se están llevando la leña para hacer estas montoneras de leña y hacer las alumbradas que se veían a lo lejos. Uno salía y le preguntaba, ¿por dónde va la procesión? Pues miren, por allá se ven las alumbradas. Ah, pues por ahí va la procesión. Además de que pues también los cohetes lo iban indicando. Y entonces, pues eso era lo que a mí, por ejemplo, me llevaba más la atención que otra cosa. O sea, el ir encendiendo las alumbradas, ir haciendo maldades a los demás, incluso nos empujaban y teníamos que saltar la fogata o nos quemábamos los pies. Era todo un festejo que se hacía de ese tipo en estas fiestas. Y estas alumbradas pues hacían dos cosas, iluminaban y daban calor, porque entonces el frío, que si estaba muy fuerte como en estas épocas, pues no se sentía tanto. Y así se hacían. Y eran pues todos los días. Hoy entraba en una casa, mañana entraba en otra, y así todos los días estaban estas alumbradas. Ya llegábamos a la casa, ahí se hacía una fogata todavía más grande, y ahí se sembraba lo que le llaman hoy, le siguen llamando el cuaxical, que quiere decir enramada de ramas de follaje y adornada con banderas. Es un arco del que cuelgan una piñata, y pues antes de que entren, de que pidan posada, tienen que romper la piñata. Y entonces pues en esos tiempos pues las piñatas eran como deberían de seguir siendo, piñatas de barro. Pero pues vamos a ir a otro pequeño corte aquí en Azuecotzin Radio de mensajes, y vamos a retornar a Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Estás escuchando la radio comunitaria
Xololan, voces de tierras milenarias. Nos encontramos aquí con vecinos del comité del Frente Unido Todos Somos Cacalotepec. Estamos transmitiendo desde el mercado municipal de San Andrés Cholula. Se estuvo realizando una asamblea aquí en Santa María Zacatepec para resolver el tema de usos y costumbres y pues cómo se estarían continuando estos trabajos respecto a esta forma de gobierno. En el Telar Radio compartimos la palabra de quienes defienden su territorio. Todos los viernes a partir de las 5 de la tarde. Escúchanos por la 107.1 de FM o a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Xololan Radio. Tejamos comunidad y resistencia en nuestras comunidades. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones? ¡El ajo! Hierva de 3 a 5 cabezas de ajo durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección. También se pueden machacar las cabezas de ajo y aplicar directamente en las manos. ¡Lotería! Salud comunitaria para todas y todos. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues retornamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y como les decía, las piñatas eran piñatas, eran hechas de barro. Y entonces, pues había que evitar que el que tenía el palo, le vendaban los ojos, le daban de vueltas, le hacían cantarle la piñata y luego pues rómpela. Y pues no, ya no sabía por dónde estaba. Pero cuidado y que le dé un palo. Al primer palo que le dé, ahí vuela la piñata. Se rompe. No hay más. O sea, no es de que como hoy que le estás pega y dale y dale. No. Era la primera que le pegabas, rompías la piñata y caían todos, o sea, los cacahuates. Entonces le ponían cacahuates, naranjas, cañas, mandarinas, tejocotes. Imagínense, eran realmente fantásticas. A mí me gustaban mucho. Y caían todas al momento en que se rompía la piñata. No había de otra manera. Y todos los chamacos que andábamos por ahí, pues caer sobre el montón de cosas que están ahí a nuestro alcance. Y ya luego pues se pide la posada, se pide se hacen los cantos, un canto muy nostálgico, recuerdo, que se cantaba junto con la banda que acompaña a todos los que participan. Y ya entrábamos al interior de la casa, mientras los mayordomos todos entraban todavía a acabar un rosario adentro de la casa. A nosotros ya nos estaban dando, a la gente del pueblo común. Andaban personas repartiendo platos. En esos tiempos había unos platos grandes, los que les llamaban platos anchos, así grandotes. A todos les daban su plato, les repartían, y luego atrás de ellos venía otro señor con un jarro pues lleno de atole de calabaza. Ese atole que hasta hoy se continúa haciendo, un atole riquísimo que se hace desmenuzando, hirviendo y desmenuzando bien las calabazas y luego mezclarlas con masa y ya ponerlas a cocer, agregarle canela, agregarle piloncillo
y cacahuates o alguna otra cosa. Es realmente una delicia esta bebida, pues sobre todo para nosotros que pues cada temporada la disfrutamos. Y aquí estamos, nos reparten a todos, cada quien va, le dan su plato, lo terminamos y vamos a entregar el plato, o pasan recogiéndolo en unos chiquihuites, pasan recogiendo los platos de cada quien. Y ya entonces ya se hacía la fila para ya ir saliendo, y al ir saliendo entonces le van a dar a uno su aguinaldo. ¿Y en qué consistía el aguinaldo? En que una persona te daba una naranja, otra persona te daba una caña, otra persona un puñado de tejocotes, otra persona cacahuates, y la última te daba los dulces confitados. Entonces te iban dando, tenías que tener algo con que ir recibiendo todo. Te tenías que acomodar con una bolsa o lo que pudieras, la cachucha, el sombrero, lo que tuvieras a la mano para poder tener todo eso en la mano. No te daban bolsita ni nada, o sea, te daban todo eso y así salías y te lo acomodabas como podías, y ese era tu aguinaldo que te daban a la salida de las casas. Ya afuera, ya con tu aguinaldo, pues ya te ibas pues comiéndolo, o sea, ya los cacahuates y todo. Pero nosotros los chamacos no hacíamos eso. Salíamos, el que salió primero, los 2 o 3 que salieron primero, pues no hubo problema. Pero ya cuando hay 5, 6, 7 o 10 más chamacos afuera, chamaco que iba saliendo, le empujaban su aguinaldo, se lo tiraban y a pepenar lo que se caía. Entonces había que tener cuidado, tener bien sujeto el aguinaldo para que no se lo tiraran a uno y cayera y se lo agenciaran otros. Pero sí pasaba, o sea, había unos descuidados que de repente vuela su aguinaldo por ahí, vuela su naranja, su caña y todo, sus cacahuates, y se quedaba sin nada, se quedaba nomás mirando. Algunos pues más pequeños pues, hasta empezaban a llorar, ya les regresaban unas 2, 3 cosas. Pero así era parte de la diversión que se tenía en estas posadas del Telpoch-Tequihuitl, aquí en Tlaxcalancingo. Después, pues continuó pasando el tiempo, siguieron habiendo posadas más después de todo tipo del Telpoch-Tequihuitl, y aparecieron los envases de unicel. Los vasos de unicel empezaron a repartirlos en las posadas. Ya no repartían los platos, dejaron de repartir platos y cajetes, empezaron a repartir unicel. Y entonces aquello empezó a tener un aspecto desagradable, un aspecto que no debería de suceder. ¿Por qué? Porque muchos tomaban y ahí, en ese momento, ahí dejaban tirado su vaso. Y otros pues salían, se iban tomando su atole y en la calle lo iban dejando tirado, por ahí que se quede. Total que al otro día amaneció un basurero ahí, o sea, de tantos vasos de unicel, sobre todo cuando empezó a incrementarse el número de participantes, el número de gente que empezó a llegar a las posadas, porque ya en los tiempos en que yo era niño eran 300, 400, 500 personas máximos. Había a veces que 150, 50. Pero ya después empezaron a llegar más, 600, 700 personas, y luego 1000 gentes, imagínense. Y ya en los últimos tiempos ya llegaban 1500, 2000 y a veces hasta 3000 gentes en una posada. Y si les dan vasos de unicel, imagínense todo el tiradero que sucedía ahí en los alrededores de la casa, el basurero que quedaba de este material que es sumamente contaminante, no biodegradable, no se descompone
y se mezcla incluso con el atole que usted está tomando, pues se mezcla con él, se mezcla y produce elementos químicos dañinos para el organismo. Entonces todo esto sucede sucedía en estas posadas. Lo bueno es que pues tomó manos en el asunto el Centro Cultural de Tlaxcalancingo, y viendo esto propusieron que en lugar de eso mejor se compraron cajetes para repartirlos el día de la posada. Y entonces hubo varios años en que en las posadas se llevaban estos cajetes que compró el Centro Cultural, que se los prestaban a los mayordomos para que sirvieran el atole. Hubo problemas porque pues por ejemplo, en un día ya los repartieron, no los alcanzaron a lavar y ya tienen que estar en la casa de la siguiente posada, ya tienen que estar ahí nuevamente listos para ser empleados. Entonces sí era algo problemático. Sin embargo, se sostuvo por buen tiempo hasta que finalmente se decidió porque ya no fuera así. Y ya se pidió, ya en las últimas posadas que recuerdo de un tiempo para acá, que cada quien llevara su recipiente. Cada quien lleva su vaso del material que quiera, menos de unicel. Si llevas unicel no te despachan. Que llevara su jarro, su vaso, su plato, su cajeta, en fin, como hasta hoy sigue sucediendo. Y entonces llegas con tu recipiente, te sirven y te vas con él, y lo usas, y no queda nada tirado en donde es la posada. En la casa donde es la posada no hay un basurero ahí, como había estado ocurriendo en un buen tiempo. En un buen tiempo en donde, pues sí, realmente fue aquello, pues algo de no verse, algo de lamentarse. Qué bueno que se reaccionó y se echó manos al asunto en este punto de el Telpostequihuitl, de hacerlo pues que sea benéfico, que no sea dañino para el medio ambiente y para la salud de todos nosotros, por este material plástico que se consume y que se sigue haciendo. Yo veo que muchos lo siguen utilizando, siguen para las memelas, para las sopes, para esto, para lo otro. Siguen empleando todavía el unicel. Es un material realmente nefasto y nocivo para la naturaleza, pero pues sigue estando ahí y pues hay que echar manos en el asunto. Los gobiernos tienen que hacer algo para ya no permitir que esto continúe. Pero bueno, pues vamos a ir a otro pequeño lapso de mensajes y vamos a retornar aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando el Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. ¿Sabías que Chololan Radio está por cumplir 15 años al aire? Queremos saber de ti. Por favor, muéstranos en un video o cuéntanos en un mensaje de voz.
¿En qué momento escuchas la radio? ¿Y a través de qué medio lo haces? Yo escucho la 107.1 FM a la hora que yo pueda y lo pongo a través del celular. Hola, yo escucho la radio por las noches y a través del FM. Yo escucho la radio mientras estoy en casita, lavando o cocinando. Siempre la escucho por FM. Cuando lo tengas, envíalo a nuestro WhatsApp 222-843-2727. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Como pueblos indígenas del Valle de Cholula y Puebla, tenemos derecho a participar en la toma de decisiones cuando los gobiernos y las empresas realicen proyectos que afecten a nuestros derechos. Nuestra participación puede ser a través de nuestros comités elegidos en nuestras asambleas comunitarias, en conformidad con nuestros propios procedimientos. Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz y, como les decía, una fiesta realmente hermosa aquí en esta comunidad, como lo sabrá en todos los pueblos, los hay de hecho, o sea, no sabemos sus nombres ni cómo los celebran para estas fiestas. Pero, pues como les decía en un principio, cuando el destino nos alcance, cuando el destino pase, estos niños mayordomos después también hacen celebraciones en Semana Santa. Tienen que encontrar un pozo nuevo, sacar el agua y usarlo para regar al paso de la procesión. En fin, tiene todo un significado muy, muy profundo, muy que en cada comunidad, como aquí en Tlaxcalancingo, pues lo tienen estas. Y hoy, pues no los hubo. No hubo los niños tlaca y no existieron los mayordomos. Por primera vez desde que, no sabemos desde cuándo, yo creo mucho tiempo, toda la colonia y atrás, dejaron de haber. En esta ocasión no hubo mayordomos del Telpostequihuitl. Las razones todavía no las hemos buscado, encontrado por qué, pero no los hubo. Y el destino parece que nos está alcanzando en ese aspecto de que lo que es valioso para una comunidad, sus tradiciones, sus fiestas, y son primordiales para su mantenimiento, de repente dejan de tener sentido para algunos, dejan de tener el por qué debe de seguir existiendo algo así, y entonces de repente no están. No hubo mayordomos, no hubo niños tlaca. No sabemos si el año que venga sí los va a haber o no, pero en esta ocasión no los hubo. Si hubo posadas, las hubo porque personas altruistas se reunieron en torno a los barrios, en torno a 3 barrios, la iglesia principal, que es que rescataron pues esto que año con año celebrábamos y festejábamos, lo de las posadas del Telpostequihuitl en Tlaxcalancingo. Pero por demás, pues ya no hubo más. Pues nos preguntábamos porque todavía estaba noviembre, siempre inician en noviembre, a finales de noviembre o a veces hasta mediados de noviembre empezaban las posadas del Telpostequihuitl por el gran número de mayordomos que se inscribían.
a esta festividad. Y bueno, en esta ocasión llegó noviembre, llegó mediados, finales, y nada, no había nada. Y a mí no se me ocurrió investigar pensando que pues en cualquier momento pudiera suceder algo al respecto. Y no pasó. Y fue hasta después cuando me dijeron, no hay mayordomos. Y entonces se van a hacer unas posadas nada más en los templos de los barrios. En los templos de los barrios de San Diego Galiotitla, San Diego Xochitepec y en el templo principal, en la iglesia principal. Y en la persona de un particular que también se prestó para hacer esta fiesta. Pero nada más. Pero todo ese ritual de la cantidad de mayordomos que andan en la procesión, que por ejemplo, si ya va a entrar en mi casa, entonces preparaban una cera y ya en la tarde noche se iban a la casa donde estaba la pareja divina y ahí solicitaban que saliera con rumbo a su casa, iban a pedirla. Y entonces ahí los recibían pues con alimentos, con comida, con los rituales, con el habla cotidiana de los huehuetinis, los discursos que empleaban para hacer toda esta ceremonia de traspaso, y luego pues llegar, y cuando llegaba a la casa donde iba a entrar, llegan todos los mayordomos y son atendidos pues como lo que son los principales, de manera muy especial. Se les daba también su atole, sus aguinaldos y todo, y al día siguiente se les invitaba a comer, porque se mata un animal, un toro, lo que sea, pescado o pavos o lo que sea, y ya, y llegaban todos. Pues en esta ocasión nada de eso sucedió. Todos estos rituales, todos estos festejos se perdieron. No sabemos si definitivamente o nada más fue un tropezón temporal en esta comunidad. Pero como les digo, ya es una pauta de lo que está sucediendo en otros aspectos también. Como hace rato les hablaba de la lengua, que Irma nos hizo nos destajó, nos deshizo todo este relato de cómo hay esfuerzos por recuperarlo, pero también hay esfuerzos por ya no hacerlo. Y entonces igual en estas fiestas, en esta fiesta del Telpostequihuitl, que yo recuerdo que pues, siempre me gustaron, siempre me han gustado, acompañando estas fiestas, y luego para esperar la llegada de la Navidad, que aquí en el pueblo todos lo celebran, y el gusto, el sabor de estas comidas, y no había otra comida que más apreciada para estas fechas que el pescado seco capeado, o sea, el pescado tenso, capeado en jugo de tomate, realmente una delicia, acompañado de los frijoles, los ayocotes y ensaladas. ¿Y para qué quieres más? Ese gusto y ese sabor realmente llenaba y llena todas las expectativas de esta fiesta, y es el recuerdo y es el sabor que nosotros añoramos desde tiempos atrás, de cómo ha venido sucediendo, de cómo se ha venido festejando esta festividad de la Navidad, que pues está presente también, que se festejaba antes también de manera diferente aquí en el pueblo. Esto de, por ejemplo, del árbol de Navidad que trajo Maximiliano de Habsburgo, fue el que trajo el árbol de Navidad y que se empezó a atender después por todo el país, aunque fue nada más en las ciudades. En los pueblos no, en los pueblos fue reciente cuando empieza a llegar este concepto. También las famosas cenas de Navidad tampoco existe. Aquí en Tlaxcalancingo yo de niño no acostumbrábamos eso, y de joven no, porque la fiesta era comer algo a las 7, 8 de la noche, cenar, y luego irse a la iglesia, a la misa, estar ahí esperando a la gente, esperando a todos. Se rompía una piñata ahí en la iglesia, estaba una piñata grandota,
se escuchaba misa y ya se regresaba uno a sus casas, pues ya se terminó la Navidad. No había esto que hoy conocemos como cena de Navidad y árbol de Navidad y regalos y lucecitas y tantas cosas que ya tenemos hoy. Era otra cuestión, como sigue siendo en muchos otros pueblos, pues un tanto alejados de los ámbitos urbanos, que son los que traen esto y nos traen esto a todos nosotros. Pero pues así era, así es. Y bueno, pues esperaba que este año, por lo menos yo asistí a 3, 4 posadas, más o menos, o 5, de todas las que había. Y pues de repente pues uno se encuentra con que pues no hay. Y parece ser que o el destino ya nos alcanzó, o nos está alcanzando, o nos está rebasando de alguna manera. Y como en todos los pueblos, ¿cómo le vamos a hacer para retomarlos, para hacer que no se vayan, para revivirlos, para darles su valor, su forma, su contenido, y que no desaparezcan? Porque es un embate fuerte del pensamiento occidental, del pensamiento neoliberal, de que estas cuestiones propias de los pueblos pues no tienen razón de ser y no tienen un sentido para seguir existiendo. Y entonces pues hagamos algo para que ya desaparezcan y ya no estén. Lamentable en esta ocasión, esperemos que sea la única aquí en Tlaxcalancingo y que se retome nuevamente en el año que viene, en el barrio que le corresponde, y se continúe con esta buena festividad. Pero por lo pronto pues llegó la hora de decir hasta aquí, venerable pan de maíz. Estamos aquí en la 107.1 de Chololan Radio. Soy Raúl Chiquito y los espero de que 8 días esperemos pues estar aquí. Si los dados del destino no dicen otra cosa, esperamos su compañía en este programa. Hasta luego y que estén bien. Muy buenas tardes. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. ¿Escuchaste? El venerable pan de maíz. Nos encontramos la próxima semana.